Existe un lugar en el universo donde el tiempo deja de existir. No se ralentiza, no se distorsiona levemente, se detiene por completo. Ese lugar es el interior de un agujero negro. Y lo más perturbador no es que el tiempo se detenga, sino lo que eso significa para cualquier cosa que caiga dentro. Las leyes de la física tal como las conocemos simplemente dejan de funcionar. El espacio y el tiempo intercambian sus roles. El futuro se convierte en una dirección espacial, no temporal. Y la singularidad en el centro no es un lugar en el espacio, sino un momento en el tiempo del que nadie puede escapar. Hoy exploraremos uno de los misterios más profundos del cosmos. ¿Qué le sucede al tiempo cuando la gravedad se vuelve infinita? Si estos misterios de la física extrema capturan tu imaginación, no olvides suscribirte al canal. Para entender por qué el tiempo se detiene en un agujero negro, primero necesitamos comprender qué es exactamente un agujero negro y cómo se forma. No es simplemente un agujero en el espacio, una región vacía donde no hay nada. Es algo mucho más radical. Una región del espacio-tiempo donde la gravedad se ha vuelto tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Los agujeros negros nacen de la muerte violenta de estrellas masivas. Cuando una estrella con más de 20 o 25 veces la masa del Sol agota su combustible nuclear, el equilibrio entre la presión hacia afuera de la fusión y la gravedad hacia adentro se rompe. El núcleo colapsa en una fracción de segundo. Si la masa resultante supera aproximadamente 3 masas solares, ninguna fuerza conocida en el universo puede detener el colapso. Continúa indefinidamente, comprimiendo la materia en un volumen cada vez más pequeño hasta que alcanza una densidad infinita. Este punto de densidad infinita es lo que llamamos una singularidad. Y alrededor de esa singularidad existe una región llamada horizonte de eventos, el punto de no retorno más allá del cual nada, ni materia, ni luz, ni información de ningún tipo, puede escapar hacia el exterior. Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario. El horizonte de eventos no es una superficie física. No hay una pared, no hay nada que puedas tocar. Es simplemente una frontera matemática en el espacio-tiempo, más allá de la cual el escape se vuelve imposible. Si pudieras cruzarlo sin saber exactamente dónde está, lo cruzarías sin sentir nada inusual en ese momento preciso. Solo después, cuando intentaras alejarte y descubrieras que no puedes, comprenderías que habías cruzado el punto de no retorno. La idea de que podría existir algo con una gravedad tan fuerte que ni la luz pudiera escapar fue considerada por primera vez por el geólogo y astrónomo inglés John Michell en 1783. Michell calculó que si un objeto fuera lo suficientemente masivo y compacto, la velocidad de escape de su superficie sería mayor que la velocidad de la luz. Llamó a estos objetos estrellas oscuras. Era una idea brillante, pero en ese momento no había manera de probarla. Más de un siglo después, en 1916, el astrónomo alemán Karl Schwarzschild encontró la primera solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein, recién publicadas, que describía el espacio-tiempo alrededor de un objeto masivo esféricamente simétrico. Esta solución, conocida como la métrica de Schwarzschild, predecía algo extraordinario. A una cierta distancia del objeto central, llamada el radio de Schwarzschild, el tiempo se detiene completamente. Schwarzschild calculó esto mientras servía en el frente ruso durante la Primera Guerra Mundial. Envió sus cálculos a Einstein, quien los presentó ante la Academia Prusiana de Ciencias en nombre de Schwarzschild. Era uno de los resultados matemáticos más extraordinarios de la historia de la física, y su autor moriría apenas unos meses después por una enfermedad contraída en las trincheras. Pero durante décadas, la mayoría de los físicos, incluido el propio Einstein, no creyeron que los agujeros negros pudieran existir realmente en la naturaleza. Pensaban que eran simplemente artefactos matemáticos, consecuencias extremas de las ecuaciones que no correspondían a ninguna realidad física. Einstein argumentó que ningún proceso astrofísico podría comprimir la materia lo suficiente como para crear un agujero negro real. Estaba equivocado. En las décadas de 1960 y 1970,
Gracias al trabajo de físicos como Roger Penrose, Stephen Hawking y John Wheeler, quien acuñó el término agujero negro en 1967, se estableció que los agujeros negros no solo son matemáticamente posibles, sino que deben formarse inevitablemente cuando las estrellas masivas mueren. Y hoy sabemos que los agujeros negros son extraordinariamente comunes en el universo. Hay agujeros negros de masa estelar, formados por el colapso de estrellas individuales, con masas de entre 3 y decenas de masas solares. Hay agujeros negros de masa intermedia, con masas de miles a cientos de miles de masas solares. Y hay agujeros negros supermasivos, monstruos cósmicos, que habitan los centros de casi todas las galaxias grandes, con masas de millones a miles de millones de masas solares. El agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, se llama Sagitario A estrella y tiene una masa de aproximadamente 4 millones de masas solares. En el año 2022, el Event Horizon Telescope capturó la primera imagen de este agujero negro, mostrando el anillo brillante de gas caliente que lo rodea y la sombra oscura en el centro donde la gravedad atrapa incluso la luz. Pero para entender verdaderamente por qué el tiempo se detiene en el interior de un agujero negro, necesitamos dar un paso atrás y explorar la naturaleza del tiempo mismo. Porque resulta que el tiempo no es lo que la mayoría de nosotros pensamos que es. No es un flujo constante y universal que avanza de la misma manera para todos. Es algo mucho más extraño, más flexible, más dependiente de las circunstancias físicas. Y esta comprensión revolucionaria comenzó, como tantas cosas en la física moderna, con Albert Einstein. Antes de Einstein, el tiempo era considerado absoluto. Newton lo describió como un río que fluía uniformemente, independientemente de cualquier observador o circunstancia. Un segundo era un segundo en cualquier lugar del universo, para cualquier persona, sin importar su velocidad o la gravedad que experimentara. Esta visión del tiempo era intuitivamente satisfactoria y funcionaba perfectamente para todos los propósitos prácticos de la física clásica. Pero era completamente incorrecta. En 1905, Einstein publicó su teoría de la relatividad especial. En ella demostró algo que contradecía profundamente el sentido común. El tiempo no es absoluto, es relativo. Dos observadores moviéndose a diferentes velocidades experimentarán el paso del tiempo de manera diferente. Un reloj en movimiento corre más lento que un reloj estacionario. Este fenómeno se llama dilatación temporal por velocidad. Imagina un tren moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Un pasajero dentro del tren tiene un reloj. Alguien parado en la estación también tiene un reloj. Cuando el tren pasa, ambos relojes muestran la misma hora. Pero después de que el tren haya viajado durante lo que el pasajero experimenta como una hora, el observador en la estación habrá experimentado más de una hora. El reloj del pasajero habrá avanzado menos que el reloj de la estación. Esta no es una ilusión óptica ni un error de medición. Es un efecto físico real. El tiempo literalmente transcurre más lentamente para objetos en movimiento. Y a velocidades cercanas a la de la luz, este efecto se vuelve dramático. A 99% de la velocidad de la luz, el tiempo transcurre aproximadamente 7 veces más lento. A 99,9%, más de 22 veces más lento. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo se acerca cada vez más a detenerse por completo. Pero Einstein no se detuvo ahí. En 1915 publicó su teoría de la relatividad general, que extendía estas ideas para incluir la gravedad. Y aquí hizo un descubrimiento aún más asombroso. La gravedad también dilata el tiempo. Cuanto más fuerte es el campo gravitacional, más lentamente transcurre el tiempo. Este efecto se llama dilatación gravitacional del tiempo, y aunque puede sonar abstracto y teórico, es perfectamente real y medible. De hecho, los satélites GPS deben tener en cuenta la dilatación gravitacional del tiempo para funcionar correctamente. Los satélites orbitan a una altitud donde la gravedad es más débil que en la superficie terrestre, así que sus relojes van ligeramente más rápido,
aproximadamente 45 microsegundos por día, más rápido que los relojes en la Tierra. Si no se corrigiera este efecto, el sistema GPS acumularía errores de varios kilómetros por día. Para entender por qué la gravedad afecta el tiempo, necesitamos comprender el principio central de la relatividad general. La gravedad no es una fuerza que actúa a distancia, como Newton pensaba. Es una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Los objetos masivos no tiran de otros objetos. Lo que hacen es curvar el tejido del espacio-tiempo a su alrededor, y otros objetos simplemente siguen las trayectorias más rectas posibles a través de ese espacio-tiempo curvado. Imagina una sábana elástica extendida horizontalmente. Si colocas una bola de boliche pesada en el centro, la sábana se hundirá, creando una depresión. Si ahora colocas una bola de mármol pequeña cerca del borde de la sábana, rodará hacia la depresión creada por la bola de boliche, no porque haya una fuerza invisible empujando la bola de mármol, sino porque la superficie de la sábana está curvada y la bola sigue la curvatura. Esta analogía, aunque imperfecta porque solo muestra la curvatura del espacio y no del tiempo, captura la esencia de cómo funciona la gravedad según Einstein. El Sol curva el espacio-tiempo a su alrededor. La Tierra sigue la curvatura del espacio-tiempo creada por el Sol, lo que llamamos órbita. Y tú, parado en la superficie de la Tierra, estás siguiendo la curvatura del espacio-tiempo creada por la masa de nuestro planeta, lo que experimentas como peso. Ahora bien, cuando el espacio-tiempo se curva, afecta no solo al espacio, sino también al tiempo. En regiones de mayor curvatura del espacio-tiempo, es decir, en regiones de mayor gravedad, el tiempo transcurre más lentamente. Es como si la curvatura del espacio-tiempo robara parte del flujo temporal. Este efecto es pequeño en entornos gravitacionales débiles como el de la Tierra, pero se vuelve progresivamente más dramático a medida que la gravedad aumenta. En la superficie del Sol, la gravedad es 28 veces más fuerte que en la Tierra, y el tiempo transcurre aproximadamente 2 millonésimas de segundo más lento por año. En la superficie de una estrella de neutrones, donde la gravedad es 200.000 millones de veces más fuerte que en la Tierra, el tiempo transcurre aproximadamente un 70% más lento que lejos de la estrella. Pero ninguno de estos objetos se acerca a la distorsión temporal que ocurre cerca de un agujero negro. A medida que te acercas al horizonte de eventos, la dilatación gravitacional del tiempo se vuelve cada vez más extrema. El tiempo se ralentiza progresivamente, más y más, hasta que justo en el horizonte de eventos, el tiempo se detiene completamente para un observador externo. Déjame explicarte este punto crucial con más detalle, porque es uno de los aspectos más contraintuitivos de la física de los agujeros negros. Imagina que eres un observador lejos del agujero negro, a salvo de su influencia gravitacional, y observas a un amigo que cae hacia él. A medida que tu amigo se acerca al horizonte de eventos, notas algo extraño. Se mueve cada vez más lento. No porque realmente esté desacelerando, sino porque la luz que emite tarda cada vez más tiempo en escapar del profundo pozo gravitacional. Los fotones de luz que tu amigo emite tienen que trabajar cada vez más duro para escapar de la gravedad del agujero negro, perdiendo energía en el proceso. Esta pérdida de energía de los fotones significa que se vuelven más rojos, un efecto llamado corrimiento al rojo gravitacional. La luz se vuelve cada vez más roja, más débil, más lenta. Y desde tu perspectiva, tu amigo parece congelarse gradualmente. Nunca lo verás cruzar el horizonte de eventos. Parecerá acercarse indefinidamente, cada vez más lento, cada vez más rojo, cada vez más tenue, hasta que la luz que emite sea tan débil que efectivamente desaparece. Desde tu perspectiva, tu amigo ha quedado congelado en el tiempo para siempre en el borde del agujero negro. Pero desde la perspectiva de tu amigo, la historia es completamente diferente. Él no siente nada inusual en el momento de cruzar el horizonte de eventos. No hay una señal, no hay una barrera, no hay nada que le indique que ha cruzado el punto de no retorno. Cruza el horizonte en un momento perfectamente normal y continúa cayendo, hacia el interior. Dos observadores del mismo evento experimentan realidades completamente diferentes.
Esta es la esencia de la relatividad. No hay una realidad objetiva única. La realidad depende del observador. Pero la pregunta que realmente nos importa hoy es, ¿qué sucede después? ¿Qué experimenta tu amigo una vez que ha cruzado el horizonte de eventos y continúa cayendo hacia el centro del agujero negro? ¿Qué ocurre cuando se acerca a la singularidad, ese punto de densidad infinita en el corazón del agujero negro? La respuesta es donde la física entra en territorio verdaderamente extraño, y en ciertos aspectos, en territorio donde nuestras teorías actuales simplemente se rompen. Cuando tu amigo cruza el horizonte de eventos del agujero negro, algo extraordinario sucede con la naturaleza misma del espacio y el tiempo. Algo tan profundo y tan contraintuitivo que incluso los físicos que lo estudian a diario encuentran difícil de asimilar completamente. Fuera del horizonte de eventos, el tiempo y el espacio son distintos. El tiempo fluye en una dirección, del pasado hacia el futuro, y tienes libertad para moverte en cualquier dirección en el espacio. Puedes ir hacia la derecha o la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. Tienes 3 dimensiones de libertad espacial, pero el tiempo solo fluye en una dirección, hacia adelante. Dentro del horizonte de eventos, esto cambia radicalmente. El tiempo y el espacio intercambian sus roles. La dirección que apunta hacia la singularidad, la dirección hacia adentro del agujero negro, se convierte en la dirección del tiempo, y las direcciones temporales se convierten en direcciones espaciales. ¿Qué significa esto concretamente? Significa que dentro del horizonte de eventos, acercarse a la singularidad no es una elección espacial, sino temporal. No es que tu amigo caiga hacia la singularidad como cae una manzana de un árbol. Es que la singularidad está en el futuro de tu amigo, obligatoriamente, inevitablemente. De la misma manera que tú no puedes elegir no avanzar en el tiempo, tu amigo dentro del agujero negro no puede elegir no acercarse a la singularidad. Piénsalo de esta manera. Fuera del agujero negro, puedes elegir moverte o no en cualquier dirección espacial. Pero no puedes elegir dejar de avanzar en el tiempo. El tiempo siempre fluye hacia adelante, independientemente de lo que hagas. Dentro del agujero negro, la singularidad es simplemente el futuro. No importa qué dirección elijas en el espacio, la singularidad está en tu futuro temporal. Es tan inevitable como el mañana. Este intercambio de roles entre el espacio y el tiempo dentro del horizonte de eventos es matemáticamente riguroso y emerge directamente de las ecuaciones de Einstein. No es una metáfora ni una aproximación. Es lo que las matemáticas nos dicen que ocurre literalmente. Ahora bien, mientras tu amigo cae hacia la singularidad, experimenta algo más que solo la distorsión del tiempo. La gravedad en el interior del agujero negro no es uniforme. Es más fuerte en el punto más cercano a la singularidad que en el punto más alejado. Esta diferencia en la fuerza gravitacional entre diferentes partes de un objeto es lo que los físicos llaman fuerza de marea. En el caso de la Luna y la Tierra, las fuerzas de marea son responsables de las mareas oceánicas. La gravedad de la Luna tira del lado de la Tierra más cercano a ella, con más fuerza que del lado más alejado. Esto crea una deformación sutil en la Tierra, y mucho más notablemente en los océanos. Cerca de un agujero negro, las fuerzas de marea son mucho más extremas. Si tu amigo cae hacia la singularidad con los pies primero, sus pies serían atraídos hacia la singularidad con mucha más fuerza que su cabeza. Al mismo tiempo, la gravedad más débil en los lados del cuerpo haría que se comprimiera horizontalmente. El resultado sería un estiramiento vertical y una compresión horizontal que los físicos llaman con macabro humor espaguetización. Para agujeros negros de masa estelar, los relativamente pequeños, con masas de solo unas pocas decenas de masas solares, las fuerzas de marea serían tan intensas en el horizonte de eventos que cualquier ser humano o estructura sería desgarrado antes de cruzarlo. La espaguetización ocurriría antes de llegar al horizonte de eventos. Pero para agujeros negros supermasivos, los monstruos de millones o miles de millones de masas solares, el horizonte de eventos es tan grande que las fuerzas de marea en él son relativamente débiles. Tu amigo
podría cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo sin notar nada inusual, sin sentir fuerzas de marea peligrosas en ese momento. Solo más tarde, cuando se acercara más a la singularidad, comenzaría a experimentar fuerzas de marea destructivas. Este es un hecho asombroso. El tamaño del agujero negro determina cuán violento es el cruce del horizonte de eventos. El agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella, con 4 millones de masas solares, tiene un horizonte de eventos tan grande que una persona podría cruzarlo y sobrevivir varios minutos, o incluso horas, antes de ser destruida por las fuerzas de marea cerca de la singularidad. Y el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, el que fotografió el Event Horizon Telescope en 2019, con una masa de 6.500 millones de masas solares, tiene un horizonte de eventos tan enorme que alguien que cayera en él podría sobrevivir durante días o incluso semanas antes de acercarse lo suficiente a la singularidad para ser destruido. Pero sobrevivir más tiempo no cambia el destino final. Nadie, nada puede escapar del interior de un agujero negro. La singularidad espera en el futuro de todos los que cruzan el horizonte de eventos. Es tan inevitable como la muerte. Ahora llegamos a la pregunta más profunda y más inquietante de toda esta exploración. ¿Qué sucede exactamente en la singularidad? ¿Qué experimenta algo cuando el tiempo literalmente se detiene? Aquí es donde la física moderna confiesa su ignorancia. Las ecuaciones de Einstein, que han predicho con extraordinaria precisión todo lo que ocurre fuera de la singularidad, simplemente dejan de funcionar en ella. Producen infinitos, resultados sin sentido físico, predicciones que no pueden ser correctas. Los físicos dicen que las ecuaciones se rompen en la singularidad. Esto no significa que nada suceda en la singularidad. Significa que nuestra teoría actual no puede describir lo que sucede. La relatividad general, la teoría más precisa y exitosa que tenemos para describir la gravedad y el espacio-tiempo, tiene un límite. Y ese límite es la singularidad. Para entender verdaderamente qué ocurre en la singularidad, necesitamos una teoría que combine la relatividad general con la mecánica cuántica, la teoría que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. Esta teoría combinada, que los físicos llaman gravedad cuántica, no existe todavía. Es uno de los mayores desafíos no resueltos en la física teórica, pero podemos hacer conjeturas educadas basadas en lo que sabemos, y esas conjeturas son fascinantes. Una posibilidad es que la singularidad no sea un punto de densidad verdaderamente infinita, sino que la mecánica cuántica imponga un límite fundamental a cuán compacta puede volverse la materia. La longitud de Planck, aproximadamente 1,6 por 10 a la menos 35 metros, podría ser la escala más pequeña que tiene sentido físico. A esta escala, el espacio-tiempo mismo se vuelve espumoso y cuántico, perdiendo su naturaleza suave y continua. Si esto es correcto, entonces la singularidad de los agujeros negros no es un punto de densidad infinita real, sino una región donde la densidad es tan alta que la mecánica cuántica domina completamente. Lo que sucede allí está más allá de nuestra capacidad actual de descripción, pero no necesariamente involucra infinitos reales. Otra posibilidad fascinante, propuesta por algunos físicos teóricos, es que el interior de un agujero negro podría conectarse con otra región del espacio-tiempo, a través de lo que se llama un agujero de gusano o puente de Einstein-Rosen. En este escenario, la singularidad no sería un final abrupto, sino una transición hacia algún otro lugar o tiempo. Los agujeros de gusano han fascinado tanto a físicos como a escritores de ciencia ficción. En teoría, un agujero de gusano podría conectar dos regiones distantes del universo, o incluso dos universos diferentes, creando un atajo a través del espacio-tiempo. Pero los agujeros de gusano que emergen de las soluciones de la relatividad general son extremadamente inestables y colapsan en una fracción de segundo, mucho antes de que cualquier objeto pueda atravesarlos. Algunos físicos han propuesto que los agujeros negros podrían dar lugar a lo que llaman rebotes cuánticos, donde la materia que cae hacia la singularidad, en lugar de ser destruida, experimenta un rebote cuántico
y emerge como una explosión de radiación. Pero estas ideas son altamente especulativas y no han sido verificadas experimentalmente. Lo que sí sabemos con certeza es que en el horizonte de eventos, el tiempo desde la perspectiva de un observador externo se detiene completamente. Y que dentro del horizonte, el tiempo y el espacio intercambian sus roles de maneras que hacen que la singularidad sea inevitable. Más allá de eso, estamos en territorio donde la física conocida no puede guiarnos. Pero hay otro aspecto de los agujeros negros y el tiempo que es igualmente fascinante, y que tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que sucede en el interior. La radiación de Hawking. En 1974, Stephen Hawking hizo uno de los descubrimientos más sorprendentes en la historia de la física teórica. Combinando la mecánica cuántica con la relatividad general, demostró que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten radiación. Muy lentamente, casi imperceptiblemente, pero la emiten. Este descubrimiento fue tan inesperado que el propio Hawking inicialmente pensó que había cometido un error. Pasó semanas revisando sus cálculos, buscando el fallo, pero no había ninguno. Los agujeros negros realmente emiten radiación térmica, ahora llamada radiación de Hawking en su honor. ¿Cómo puede un agujero negro, un objeto del que nada puede escapar, emitir radiación? La respuesta está en la mecánica cuántica y en una propiedad fundamental del vacío cuántico. El vacío no está realmente vacío. Según la mecánica cuántica, el espacio vacío está lleno de fluctuaciones cuánticas. Constantemente, en todo el universo, pares de partículas y antipartículas aparecen espontáneamente de la nada, existen brevemente, y luego se aniquilan mutuamente, devolviendo su energía al vacío. Esto sucede continuamente, en todo lugar, incluso en el espacio aparentemente vacío entre las estrellas. Normalmente, estas partículas virtuales aparecen y desaparecen tan rápidamente que no tienen efectos observables. Pero cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, algo diferente puede suceder. Cuando un par de partículas virtuales aparece justo en el horizonte de eventos, una de las partículas puede caer dentro del agujero negro mientras la otra escapa hacia el exterior. La partícula que escapa se convierte en radiación real, detectable, que se aleja del agujero negro. Y la partícula que cae dentro lleva energía negativa, efectivamente reduciendo la masa del agujero negro. El resultado neto es que el agujero negro pierde masa lentamente, emitiendo energía en forma de radiación térmica. La temperatura de esta radiación es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Los agujeros negros más masivos emiten radiación más fría y con menor intensidad. Los agujeros negros menos masivos emiten radiación más caliente y con mayor intensidad. Para los agujeros negros que conocemos, incluso los más pequeños de masa estelar, la temperatura de la radiación de Hawking es tan increíblemente baja, una fracción de millonésima de grado por encima del cero absoluto, que es completamente imposible de detectar directamente con nuestra tecnología actual. Pero el efecto es real y tiene consecuencias profundas. Con el tiempo, infinitamente lento, un agujero negro pierde masa a través de la radiación de Hawking. Se encoge gradualmente. Y eventualmente, cuando su masa se reduce lo suficiente, la temperatura de la radiación aumenta, el proceso se acelera, y el agujero negro termina en una explosión final de radiación de alta energía. Para un agujero negro con la masa de nuestro Sol, este proceso de evaporación tomaría aproximadamente 10 a la 67 años, un número tan astronómicamente grande que hace que la edad actual del universo, 13.800 millones de años, parezca un instante insignificante. Para los agujeros negros supermasivos, el tiempo de evaporación es aún más largo, potencialmente 10 a la 100 años o más. Pero aquí es donde la radiación de Hawking introduce uno de los problemas más profundos y más debatidos en la física teórica moderna: la paradoja de la información. La mecánica cuántica establece un principio fundamental. La información no puede ser destruida. Toda la información sobre el estado cuántico de un sistema debe ser conservada de alguna manera.
Puedes transformar la información, codificarla de maneras diferentes, dispersarla, pero nunca puedes borrarla del universo. Ahora considera lo que sucede cuando algo cae en un agujero negro. Un libro, por ejemplo. Ese libro contiene información, las palabras en sus páginas, la composición química de la tinta, la estructura molecular del papel. Cuando el libro cae en el agujero negro, toda esa información desaparece detrás del horizonte de eventos, inaccesible para el universo exterior. Eventualmente, el agujero negro se evapora completamente a través de la radiación de Hawking. ¿Pero qué sucede con la información del libro? ¿Está contenida en la radiación de Hawking o ha sido destruida para siempre? Hawking inicialmente argumentó que la información es destruida cuando un agujero negro se evapora. Pero esto viola directamente el principio fundamental de la mecánica cuántica de conservación de la información. Crea una contradicción irreconciliable entre las dos teorías más exitosas de la física, la relatividad general y la mecánica cuántica. Este problema, conocido como la paradoja de la información de los agujeros negros, ha sido uno de los debates más acalorados en la física teórica durante 50 años. Los físicos más brillantes del mundo han dedicado décadas a intentar resolverlo. Una propuesta fascinante es el principio holográfico, desarrollado por Gerard 't Hooft y Leonard Susskind en la década de 1990. Sugieren que toda la información que cae en un agujero negro queda codificada en su horizonte de eventos, como un holograma bidimensional que contiene toda la información tridimensional del interior. Según esta idea, cuando el agujero negro se evapora, la radiación de Hawking lleva consigo sutilmente codificada toda la información del horizonte. La información no se destruye, sino que se codifica de una manera increíblemente compleja en la radiación emitida. En principio, un observador con suficiente tecnología podría reconstruir toda la información sobre lo que cayó en el agujero negro, analizando cuidadosamente la radiación de Hawking. Esta idea, radical cuando fue propuesta, ha ganado amplia aceptación entre los físicos teóricos. El propio Hawking eventualmente cambió de opinión y admitió en 2004 que la información probablemente se preserva. Apostó públicamente en contra de la destrucción de la información y finalmente pagó esa apuesta, admitiendo que la mecánica cuántica probablemente gana este debate. Pero la manera exacta en que la información se preserva y se codifica en la radiación de Hawking sigue siendo un misterio sin resolver. Es uno de los problemas más profundos en la física actual, en la intersección entre la gravedad cuántica, la termodinámica y la teoría de la información. Juan Maldacena, un físico argentino, trabajando en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, propuso en 1997 una idea revolucionaria llamada la correspondencia A ds/CFT, o dualidad holográfica. Demostró matemáticamente que una teoría gravitacional en un espacio de cierta geometría es completamente equivalente a una teoría cuántica sin gravedad en la frontera de ese espacio. Esta correspondencia, aunque técnicamente compleja, tiene implicaciones profundas. Sugiere que la gravedad y la mecánica cuántica no son realmente incompatibles, sino que son dos descripciones diferentes de la misma realidad subyacente. Y en el contexto de los agujeros negros, implica que la información que cae en un agujero negro debe ser preservada en alguna forma. Pero quizás el aspecto más profundo de toda esta discusión sobre la información y los agujeros negros es lo que nos dice sobre la naturaleza del tiempo mismo. Si la información se preserva, si el pasado nunca se borra completamente, entonces en cierto sentido el pasado siempre existe. No solo como recuerdo o registro, sino como información codificada en el estado actual del universo. Esta idea conecta con una visión del universo que Einstein favoreció hacia el final de su vida. El universo de bloque, donde el pasado, el presente y el futuro todos existen simultáneamente como parte de una estructura cuatridimensional inmutable de espacio-tiempo. En esta visión, el tiempo no fluye. Lo que llamamos flujo del tiempo es solo nuestra percepción de atravesar esta estructura de espacio-tiempo. Si el universo de bloque es correcto, entonces en el sentido más fundamental, el tiempo nunca se detiene.
La singularidad de un agujero negro no destruye el tiempo. Simplemente marca un límite en la estructura del espacio-tiempo, más allá del cual la física como la conocemos no puede describir lo que sucede. Es una idea profundamente perturbadora y a la vez extrañamente reconfortante. Perturbadora porque desafía nuestra experiencia cotidiana del tiempo como algo que fluye y progresa. Reconfortante porque sugiere que nada se pierde verdaderamente, que toda experiencia, toda información, todo momento que ha existido, permanece de alguna manera codificado en la estructura del universo. Hemos viajado desde la formación de los agujeros negros hasta las profundidades de la singularidad, desde la radiación de Hawking hasta la paradoja de la información. Ahora es momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que todo esto nos dice sobre algo mucho más cercano a nosotros: la naturaleza del tiempo que experimentamos en nuestra vida cotidiana. El tiempo es quizás la experiencia más fundamental de la existencia consciente. Cada pensamiento ocurre en el tiempo. Cada recuerdo es un viaje al pasado. Cada expectativa es una anticipación del futuro. Nuestra identidad misma, la sensación de ser la misma persona que fuiste ayer y que serás mañana, depende completamente de nuestra experiencia del tiempo como un flujo continuo. Y sin embargo, la física moderna nos dice que el tiempo no es lo que parece. No fluye uniformemente. No es el mismo para todos los observadores. Se dilata con la velocidad y la gravedad. Tiene una dirección preferida, del pasado hacia el futuro, que emerge de principios termodinámicos más que de las leyes fundamentales de la física, que son en su mayoría simétricas respecto al tiempo. Y en los lugares más extremos del universo, los agujeros negros, se comporta de maneras que desafían completamente nuestra intuición. ¿Qué significa para nosotros saber que el tiempo puede detenerse? Que hay lugares en el universo donde el después no existe, donde la secuencia de causas y efectos que llamamos historia llega a su fin abrupto. Para empezar, nos recuerda que el tiempo que experimentamos es una construcción, no una realidad absoluta. Einstein demostró que lo que llamamos ahora depende de quién lo experimenta y desde dónde. Dos observadores en movimiento relativo pueden tener diferentes opiniones sobre qué eventos ocurren simultáneamente. No hay un ahora universal que sea el mismo para todos. Esto tiene implicaciones profundas. Cuando miras las estrellas en el cielo nocturno, estás viendo luz que salió de esas estrellas hace años, décadas, siglos o incluso millones de años. Algunas de esas estrellas ya no existen. Podrían haber explotado en supernovas hace millones de años, pero la luz de esas explosiones todavía no ha llegado a nosotros. Desde nuestra perspectiva, esas estrellas todavía brillan. Desde la perspectiva de un observador cerca de esas estrellas, hace mucho que murieron. El pasado, el presente y el futuro son conceptos relativos, no absolutos. Y los agujeros negros nos muestran esto de la manera más dramática posible. Hay también algo profundamente humano en nuestra fascinación con los lugares donde el tiempo se detiene. Hemos estado obsesionados con el tiempo desde el amanecer de la conciencia. Construimos pirámides para desafiar el tiempo. Escribimos libros para que nuestros pensamientos sobrevivan más allá de nuestras vidas. Tenemos hijos como una forma de proyectarnos hacia el futuro. Creamos arte que esperamos sea eterno. El miedo a que el tiempo se agote, a que llegue el final, es uno de los miedos más universales y profundos de la experiencia humana. Y aquí están los agujeros negros, esos monstruos cósmicos, donde el tiempo literalmente se acaba, donde el futuro deja de existir, donde la singularidad espera como un final absoluto e inescapable. Pero hay otra manera de ver esto, una perspectiva más reconfortante. El hecho de que el tiempo pueda detenerse en la singularidad de un agujero negro no significa que el tiempo sea frágil o vulnerable en nuestra escala de existencia. Los agujeros negros son objetos extremos, formados en condiciones de densidad y gravedad que son incomparablemente más intensas que cualquier cosa que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Para nosotros, el tiempo fluye con una constancia extraordinaria. Sí, se dilata ligeramente dependiendo de nuestra velocidad y altitud, como demostraron los experimentos con relojes atómicos.
Pero estas variaciones son tan pequeñas que son completamente imperceptibles para la experiencia humana. En nuestra escala, el tiempo es robusto, fiable, constante. Y quizás, lo más importante, es lo que los agujeros negros y la física del tiempo nos revelan sobre la naturaleza de la existencia consciente. La conciencia, nuestra capacidad de experimentar el tiempo, de recordar el pasado y anticipar el futuro, de vivir en el flujo del tiempo, es en sí misma uno de los fenómenos más extraordinarios del universo. Los físicos pueden describir con precisión matemática lo que sucede con el espacio-tiempo en la singularidad de un agujero negro. Pueden calcular la temperatura de la radiación de Hawking. Pueden modelar el intercambio de roles entre el espacio y el tiempo dentro del horizonte de eventos. Pero no pueden describir cómo es experimentar el tiempo. La experiencia subjetiva del tiempo que fluye, lo que los filósofos llaman qualia, permanece fuera del alcance de la física. Esto es lo que hace que los seres conscientes seamos tan extraordinarios en el cosmos. No solo existimos en el tiempo, lo experimentamos. No solo somos afectados por el tiempo, lo comprendemos. Somos la parte del universo que puede mirar hacia un agujero negro, entender que el tiempo se detiene en su interior y preguntarse qué significa eso. Los agujeros negros también nos dan una perspectiva única sobre la permanencia y la impermanencia. Todo lo que cae en un agujero negro parece, desde el exterior, congelarse para siempre en el horizonte de eventos. En cierto sentido poético, esas cosas permanecen allí para siempre, suspendidas en el tiempo, desde la perspectiva de cualquier observador externo. Nunca cruzarán el horizonte, nunca desaparecerán completamente de nuestra vista, pero esto es solo una ilusión óptica creada por la distorsión del tiempo. La realidad para lo que cayó es completamente diferente. El tiempo continúa, la singularidad se alcanza, el final llega. La aparente permanencia desde afuera no refleja lo que ocurre adentro. Esta dualidad, permanencia aparente desde afuera versus cambio inexorable desde adentro, es en muchos sentidos una metáfora de cómo experimentamos nuestra propia existencia. Desde el exterior, desde la perspectiva de los demás, parecemos relativamente permanentes, la misma persona de ayer, hoy y mañana, pero desde adentro, desde nuestra perspectiva subjetiva, estamos en constante cambio. Cada momento es diferente al anterior. El tiempo avanza inexorablemente. Los agujeros negros nos recuerdan que el tiempo es el tejido más fundamental de la existencia. No el espacio, que podemos atravesar en múltiples direcciones. No la materia, que puede transformarse de forma en forma. El tiempo es la dimensión de la que no hay escape, la dirección en la que todo debe moverse, el río en el que todos navegamos sin poder salir. Excepto quizás en la singularidad de un agujero negro, donde el río termina, donde el tiempo mismo llega a su fin. Y más allá de ese punto, nuestra física no puede decirnos nada. Hay un muro, no de materia ni de energía, sino de ignorancia matemática, donde nuestras mejores teorías se rinden y nos dicen, aquí termina lo que podemos conocer. Hay algo profundamente humilde en eso, en el reconocimiento de que el universo tiene secretos que todavía no podemos descifrar, que hay lugares donde nuestro conocimiento llega a su límite, que la física, por brillante y poderosa que sea, tiene fronteras. Y esas fronteras son donde comienza la verdadera aventura intelectual. Los físicos que trabajan en la gravedad cuántica, que intentan reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica, están trabajando exactamente en este límite. Están intentando desarrollar las herramientas matemáticas y conceptuales para ir más allá de donde Einstein y Heisenberg pudieron llegar. Cuando finalmente tengamos una teoría completa de la gravedad cuántica, podremos por primera vez hacer predicciones sobre lo que sucede en la singularidad. Podremos entender si el tiempo realmente se detiene o si emerge de algo más fundamental. Podremos resolver la paradoja de la información. Podremos entender si el Big Bang, el comienzo del universo, también fue una singularidad con propiedades similares. Ese día no ha llegado todavía. Pero el hecho de que podamos formular estas preguntas,
que podamos identificar exactamente qué no sabemos y por qué, es en sí mismo un logro extraordinario de la inteligencia humana. Vivimos en un universo donde el tiempo puede detenerse, donde el espacio y el tiempo intercambian sus roles, donde los agujeros negros devoran estrellas y los cadáveres de esas estrellas crean los elementos de los que estamos hechos. Es un universo más extraño, más violento, más maravilloso de lo que cualquier civilización anterior a la nuestra pudo imaginar. Y nosotros, estos pequeños seres conscientes, en un planeta pequeño alrededor de una estrella ordinaria, en un rincón de una galaxia entre cientos de miles de millones, hemos logrado comprender algo de este universo. Hemos descubierto que el tiempo no es absoluto. Hemos demostrado que los agujeros negros existen y los hemos fotografiado. Hemos calculado que el tiempo se detiene en la singularidad y hemos debatido apasionadamente sobre qué significa eso. Eso es extraordinario. Que el universo se haya organizado de tal manera que parte de él puede comprenderse a sí mismo. Que átomos forjados en estrellas muertas se hayan ensamblado en seres capaces de contemplar los lugares donde el tiempo se detiene. Eso puede ser la cosa más maravillosa de todo el cosmos. La próxima vez que mires el cielo nocturno y veas las estrellas, recuerda que cada una de ellas está curvando el espacio-tiempo a su alrededor, ralentizando el tiempo en su superficie. Recuerda que en los centros de las galaxias distantes hay agujeros negros supermasivos, donde el tiempo literalmente se detiene. Recuerda que el universo es un lugar donde las leyes de la física permiten realidades tan extrañas que desafían toda intuición. Y recuerda que tú, en este momento, estás viviendo en el tiempo, avanzando hacia el futuro, recordando el pasado, experimentando el presente. En un universo donde el tiempo puede detenerse, el hecho de que todavía fluya para ti es una maravilla que merece ser apreciada. Si esta exploración de los lugares más extremos del universo y sus efectos sobre el tiempo te ha fascinado, si te ha hecho pensar de maneras nuevas sobre la naturaleza de la realidad, te invito a suscribirte al canal. Porque hay muchos más misterios cósmicos esperando ser explorados, y cada uno de ellos revela algo nuevo y sorprendente sobre el universo en el que vivimos. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el corazón de los agujeros negros y los límites del tiempo. Hasta nuestra próxima aventura en los confines del cosmos.